Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Por Ahora. Claudio Alonso, ¿qué ¿Cómo tal? le va, Celina Harry? Muy Tanto bien. tiempo. Ay, sí, me extrañaste, Hace un imagino. montonazo. Hace un no? montón de programas que no estamos alegres. Creo que la última vez que estuvimos al aire, Cristina Bien. sacó un tuit diciendo, le he pedido a Alberto que sea No, que encabece la fórmula. no tanto, Creo no que tanto. Era buen candidato Alberto en ese Pero momento. bueno, no cuando sé estuvimos qué al aire. había sucedido ese No, lunes. creo que todavía no estaban las candidaturas. Ya está. Sí, fue el último programa, fue las Justo, candidaturas claro. provinciales. Claro. Ese fue nuestro último programa y ahora con las Claro, candidaturas. porque ahora nacionales. también es como toda una telaraña del, Claro. de hay que votar el 7 de septiembre, hay que votar el 26 Sí, de ¿qué octubre. se vota? ¿Quién se vota? ¿Qué ¿Cuáles lista son va los dónde? candidatos? Sí, sí, ¿con ¿No? quién va cada uno? Sí, Sí. como que ¿Quién hay- tiene más famosos en la Hay lista? como que estudiar mucho. Exacto. Y hay Sí. gente que todavía no sabe que se vota en octubre. ¿eh? Bueno, hay y en un septiembre. debate. No, pero en septiembre como que lo tenés más cerca. Pero que Sí, ¿qué? vos Tengo que ir a decís. votar de nuevo octubre y ya voto en Claro. septiembre. Digo, hubo un par de encuestas que hablaron de eso, de si la gente sabía qué tenía que votar y Y hay es mucha gente difícil. que no. Era el riesgo que se corría también Muchas- con el debate del desdoblamiento o no de las elecciones. Muchas ¿no? escuelas cambiadas también, muchas mesas de También, cambios de lugares de sí. votación. A mí me cambiaron Sí, el lugar de chequeen votación. todos. Sí, vayan a chequear porque hay muchos lugares que cambiaron Sí, las es mesas de verdad. votación. Sí. Vamos a arrancar con un informe, ¿te parece? Viendo Claro un poquito que sí, qué fue lo que para pasó. No vamos a refrescar un hacer- poco lo que ha pasado en estos Sí. últimos días. No vamos a hacer un informe tipo Nico Repeto cuando volvió en el 2002. ¿Te acordás que hizo un informe de lo que había sido el 2001? Nico Bueno, no Repeto, vamos a volver delata tu edad, igual. No, ¿te acordás de ese informe? Nico Repeto volvió y cayó muy mal porque hizo todo un informe sobre lo que había pasado en el 2001, casi riéndose porque él estaba en Miami. Claro. Bueno, han pasado cosas no tan graves por el momento, pero han pasado cosas en esta semana, pero lo más destacable tiene que ver con las candidaturas, ¿no? Sí, Con claro que sí. la- De camino a las elecciones, ¿no? En Exacto. este año tan importante. Algunas sorpresas, otro que más o menos era lo que se barajaba. No fue hasta último momento. ¿Te acordás que para diputados en la provincia de Buenos Aires fue hasta último minuto? Sí. Que se postergó. Sí, se cortó la luz. Se cortó la luz, ¿No? se postergó. Sí. Uno esperaba que fuera peor, digamos, porque iba a ser nacional. No, hubo consenso enseguida en todas las fuerzas políticas, así que bueno, vamos a ver un poquito sobre estos candidatos. Dale. Era más valioso que lo que yo podía Esa parte no va a volver a pasar, ¿no? brindarle. Los que saltan una vez que entren Ahora no se Por repiten. supuesto que no, y el casting del que hablaban ustedes de entrada tiene que ver con esto. Eso- Tiene que ver con gente que entendemos probada para mantenerse en una idea. Y ahí no importa el currículum que tengan, digamos. Van a ser soldados para el desafío que se nos viene. Nosotros ahora tenemos un adversario, que es un hombre vinculado al narcotráfico, que se llama Spert, al que tenemos que derrotar. Es un hombre que fue financiado en su campaña por Fred Machado, condenado en Estados Unidos. Pueden ver las fotos, búsquenlas. Fred Machado, Spert. Auto blindado, avión, un narco. Eso es lo que tenemos enfrente. Distinto. Ahora me gusta más Esper. Bueno, te encantan entonces las No, me- personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos. Eso te ¿Eso es gusta. Esper? Eso es experto. No. Es una persona traicionera. ¿Sí? Yo estuve desarmando tongos en Despertar. ¿Haciendo qué? Desarmando tongos. ¿Tongos cómo? Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes, ¿no? No, contámelo. ¿No sabes? Para eso te invité, contámelo. Patricia Bullrich confirmó candidatura. Aquí no hay demasiada sorpresa. Vamos a ver cómo lo anunciaba a través de Twitter, porque se sabía que Bullrich quería ser candidata a senadora. El Senado es nuestra próxima batalla. Valentía, decisión y mucho orden para lograr los cambios que necesitamos. El kirchnerismo, que nos hundió en el caos, delincuencia y pobreza, no va a seguir jodiendo a costa del esfuerzo de los argentinos. Viene un Congreso con aires de libertad. Les recuerdo que la señora Bullrich era de la Juventud Peronista, era montonera, o sea, era una terrorista, es decir, estaba en una organización criminal que mataba gente, secuestraba gente, extorsionaba gente y ponía bombas. Dale, digamos, mira qué candidata tenés, dale. Muchachos, nos asfixiaron a impuestos para bancar militantes y ñoquis, y para nosotros crear impuestos y subir impuestos es un robo. ¿Cómo detenemos la destrucción que plantea Milei, ¿no es cierto? ¿Y cómo logramos recuperar la esperanza en una sociedad que está un poco desalentada, pero que tiene que tener esperanza en que es posible construir una Argentina distinta y una Argentina mejor para la mayoría, que es lo que hoy no sucede. Así que, ¿Hubo consenso Jorge Tayana número 1 en la lista? evidentemente sí, todos los grupos acordaron eso.
Muy bien. Muy bien, bueno, escuchamos. Sorpresa, ¿Cuántas ¿no? cosas? La de Tayana. ¿No? Pero bueno, vamos a hablar con... ¿Vos decís, te sorprendió? No, era un nombre que se barajaba, que suponía, pero... Hay Ahí que ver encabezando, si digamos. Claro, en la disputa con Esper, con la figura pública de Esper, hay que ver si el conocimiento Si tiene sobre tanta llegada, Tayana, Tayana, exactamente, ¿no? sí, sí, que sí, es sí. un perfil claramente muy intelectual, de mucha experiencia, ex ministro, un montón de cuestiones, pero bueno, hay que ver también en estos tiempos en los que estamos, ¿no? Sí, sí. De cara a las elecciones, con la visibilidad, que es lo que pasa con la imagen Totalmente. ahí de Tayana. Vamos ¿Te a parece arrancar que entonces. presentemos a nuestros colegas que Sí, nos están totalmente. visitando en esta noche, que van a conversar también con nosotros sobre todo esto? La presentamos a ella, Bárbara de Ledón, está aquí con nosotros de Radio Provincia. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola chicos, Bien. gracias por la invitación. Bien, con un poco de recuerdos de guerra, Ajá. pues ya empezaron con el tema del 2019 y esa mañana que nos levantamos todos Sí. tranquilos Claro. y de golpe nos habían metido un candidato por la ventana. Claro, es verdad. Pero bueno, nada, Sorpresa. me hizo fue- acordar. En su momento era una jugada maestra. se hablaba, ¿no? La no, jugada chabón, maestra. La dama Claro, mueve el tablero. claro, fue la jugada maestra. Bueno, no terminó saliendo Bueno, hay de la cosas mejor que en la manera. política salen mal. Sí, bueno, ahora Sí, lo vamos como a en todos estar lados. charlando. Y también nos acompaña Juan Rubinacci de 221 y Letra P acá con nosotros. ¿Cómo andan, estás? chicos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, muy Buenas bien. noches. Bien, Bienvenido. bien. Bueno, primero charlemos un poco sobre las candidaturas. ¿Alguna le sorprendió? ¿Alguna es como, bueno, era lo que se esperaba? No, Esper creo que era lo que se esperaba, ya Sí. se había Sí. hablado. Pero ¿la candidatura de Tayana le sorprendió? Sí, para mí me sorprendió de alguna manera. Bueno, se comenta un poco que ahí las fuerzas que estuvieron un poco en disputa, parece que en la pulseada gana Axel Kicillof. Yo pensé que lo había propuesto en realidad Cristina Fernández de Kirchner, porque sabemos que Tayana estuvo muy vinculado a ambos gobiernos durante lo que fue el kirchnerismo. Creo que no sorprende el perfil moderado. No entiendo si termina de servir por un lado y por otro, bueno, yo hablo medio así, me voy a mimir un poco. O sea, es como, o sea, no sé qué puede dar Tayana por fuera, obviamente, de su experiencia y su capacidad de gestión comprobable, etcétera. Creo que va más que ver por ahí con estos acuerdos y consensos que obligadamente Fuerza Patria está teniendo que hacer de nuevo. Claro, por ahí no es lo mismo un cuadro político que un candidato. ¿no? Exacto. Como cuadro político, sí, respetás la carrera de Tayana, pero como candidato por ahí es donde más llama la atención, ¿no? Sí, yo creo que llama la atención, tiene que ver claramente con esta pulseada que se está viendo, sabemos, en Fuerza Patria, que bueno, no están no están muy tranquilos los ánimos. Habrá que ver qué nos trae esta estrategia. Mi preocupación principal, y lo que siempre digo, es cuánto que hablamos de candidatos, ¿no? Bueno, Tayana, ¿qué me parece Tayana? No sé qué me parece Tayana, lo que me parece es que tiene que haber un proyecto. Hasta ahora no se discutió ni una medida de por qué la necesidad de llegar al Senado, por qué es importante llegar unidos al Senado, ¿no? Porque hay una provincia que proteger, por un lado, una provincia que está completamente desfinanciada y arruinada, un gobernador que dentro de sus márgenes hace lo que puede con lo poco que tiene, y la importancia, ¿no? que la legislatura se maneje, tanto senadores, digo, ¿no? como diputados provinciales, se sostengan de una forma que le dé gobernabilidad al menos durante los próximos 2 años, por un lado. Y por otro, la necesidad de proyectos. Creo que Fuerza Patria, Unidad Ciudadana, Pindonga, o sea, el nombre que le pongan son las mismas caras de siempre. Uno no ve casi ninguna novedad En todos en estos los candidatos armados que- de las listas. Creo eso habla un poco de no seguir escuchando a la gente y la demanda, porque la gente que pide. Un tipo, a la gente le importa que Milei hable con perros que no existen, ¿viste? Como que a veces uno trata de concienticémonos, chicos, tienen perros que no existen. Sí, Dijo eso no es un niños. factor que... Sí, el tema de la renovación, que es lo que sucede al tener un candidato como Tayana, ¿no? Juan. Sí, a mí me parece un poco que sí, que el peronismo sigue jugando a hacer equilibrio entre todas sus fuerzas sus fuerzas internas, digo, para que no se rompa, y tal vez lo que le está faltando en las últimas elecciones de candidatos y gobiernos que ha tenido es un norte, ¿no? Es decir, ¿para qué? Un poco lo que planteaba Ofelia Fernández y el sector de Grabois era bueno la unidad, pero ¿para qué es la unidad? No, yo creo que no se encuentra ese norte, que no hay una estrategia, y lo marca también un poco el eslogan que está utilizando el peronismo, que es frenar a Milei, ¿no? Sí. Entonces, sí, está bien, es una guerra de clichés, ¿no? Kirchnerismo nunca más contra frenar a Milei. Hay que ver después en qué termina todo eso. Me parece que la imagen de Tayana es
termina dando esa sensación. Hay un equilibrio de fuerzas, a nadie le va a molestar Tayana, ¿no? Pero tampoco, y que el peronismo jugó a no hacerse daño y decir, che, bueno, voy con Máximo Kirchner y probablemente haya un sector que termina fastidiado que después no me milite la boleta. Y al revés. Eso me parece. Ahora, ¿era el candidato? Y yo no lo sé. Depende de la estrategia que tenga el peronismo. Como no la sabemos... Claro, bueno, pero ahora estamos en un problema, ¿no? Digo, si no sabemos cuál es la estrategia, si no sabemos el por qué, ponés a Tayana o ponés a cualquiera, digo, también me parece que tiene que haber un motor que es un poco el corazón para la militancia, que es poner a alguien que a vos te interpele y que tengan ganas de salir a militar. De levantar su foto, su nombre, ¿no? Y también pienso en esto de que está sucediendo, además, en estas elecciones, de la poca concurrencia a votar. Bueno, es un candidato que convoca al público en general, que no está en esta chiquita de analizar que sí, que no, que la estrategia, que la fuerza, que... Es como que ve la boleta y dice, ¿voy o no voy a votar? Hay que ver ¿no? qué rol va a tener Tayana, ¿no? Digo, si va a salir a hacer campaña, la campaña tradicional que conocemos. Ella se vuelve TikToker, Tayana. Porque ojo que también está, bien la pega, está la campaña bonaerense sí. Anteriormente. Digo, esto de cómo van a ser las campañas. ¿Se van a solapar o van a estar separadas? Si están separadas, Tayana no debería aparecer hasta el 8 de septiembre. Claro. Y ahí, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir a tocar timbre? ¿Va a hacer TikTok? Bajo puerta. No sé. Que no bien. cante canciones de Lito Nevia. No, bueno. Sáquenle la guitarra, Claro, por sáquenle favor. la guitarra. Dylan tampoco. Claro, que no salga con el perro. Aparte, ¿cómo no sospechamos? ¿Se acuerdan que él cuando Alberto, cuando nos enseñó a lavarnos las manos durante el COVID, cantaba la balsa? O sea, para tirarse. Sí. Medio Siempre se lavó para las manos abajo. igual, ¿eh? Bueno, al final nos estaba dando algunas señales. Bueno, pero Dando unas es señales. como que sigue hablando del problema que tiene el kirchnerismo, ¿no? O el peronismo para convocar nuevos cuadros, verdaderamente. Digo, porque el perfil de Alberto Fernández, el de Tayana, ¿no? Sí, son más 70, digamos. Sí, y más son 60, como... y ese perfil de conciliador, Sí. ¿no? Carita de De viejo acuerdo, y no de ir a dar tal vez la batalla que querría o debería dar el peronismo. Me da esa sensación de que no se encuentra bien el verdadero objetivo que debe tener sobre el todo peronismo. con lo que tenés enfrente. Claro, pero ¿no? yo te pensaba que Porque- quizás sea una estrategia esa, digo, teniendo, porque a ver, uno pensaría, el candidato más equiparable a lo que es Esper sería Grabois, digo, en discusión, ¿no? Digo, Esper una figura pública, Grabois una figura Pero igual pública. Grabois va tercero, me parece. Claro, pero digo, no encabeza la lista. Y uno diría, irían a un mano a mano, irían a pelearse, a insultarse, a discutir, como irían en la misma línea. Al poner a Tayana, es como que desarticula esta idea de Esper yendo a baja del pegar a la ring. candidata. Claro, es como que se bajan del ring y dicen, bueno, ellos no son entra en todos la estos- lógica, No pareciera. entra en la lógica de la que pelea. ellos Vos fíjate proponen. que todavía no ha salido a pegar, Esper no salió a pegarle a su contrincante, digamos. Capaz yo soy muy negativa, no creo que la estrategia llegue a tanto. Me parece que es más por una rosca interna y Claro, los que fue más acuerdos por un de acuerdo. quién va a ir, Fue que qué no llame nombre, tanto. No va el mío, todos entonces decimos no que va sí. el tuyo, ponemos a Tayana. Claro. Después, para mí, sí hay algo que reconocer. Yo no soy muy adherente a Patria Grande, etcétera. Pero la verdad es que cuando hablamos de la falta de proyectos, a mí lo que no me deja de comprobar es que después, cuando vos llegas a este delirio, en el peronismo digo, te encontrás con que las únicas personas que presentaron proyectos, proyecto que es, quiero solucionar esta problemática y te presento esta política pública o lo que sea, este programa, la verdad es que fueron Grabois, por un lado, que siempre con Argentina Humana lo viene haciendo hace un montón de años, y Guillermo Moreno. Que bueno, encontraron dentro de su disputa y de toda esa lógica que armaron, todos esos berretines que armaron, lograron terminar cerrando buenos lugares, sobre todo en Cava, Grabois. Lo de Moreno por ahí es un poco extraño, ¿no? Habiéndole puesto tanto la voz a estas últimas semanas de la campaña, en realidad del cierre de lista, después de que Cristina quedó detenida y demás, parecía que iba a tener otro lugar, compartió un acto con Máximo Kirchner. Con digo, Recalde. Claro, digo, si el kirchnerismo iba a apostar o apelar a una figura de hace 20 años, tal vez Moreno hubiese sido más Cuadraba. indicado, por lo menos de lo Sí, discursivo, cuadraba. o este ring al Claro, por que eso, decimos para que- mí la que se decisión bajó. fue no subirse al ring, Sí. fue no pelear mano a mano entre los candidatos. Tayana también fue segundo en la lista Sí, de con Cristina, Cristina, ¿no? cuando Cristina senadora. Me acuerdo, sí. Claro, o sea que ya está Unidad dentro Ciudadana. del... Era la en- fórmula. en Sí. Unión Ciudadana. Digo, ya está dentro de ese marco de ser una figura dentro del marco influyente dentro del kirchnerismo. Sí, sí. Digo, quizás para el público en general no es una persona muy conocida,
Y ahí es donde van a tener que trabajar, porque del otro lado lo tenés a Esper. Acá tenemos las distintas candidaturas, si podemos verlas ahora en un ratito la imagen, porque me quedé con algo que decíamos mientras estábamos viendo el tape. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 candidaturas, 2 mujeres nada más. Sí. De las 13 candidaturas que estamos viendo, ahí están. Fuera de todos. aire yo decía, todos hombres, Claro. ¿no? Después la lista, por ejemplo, de Fuerza Patria es 1 y 1. Sí, ellos, la Talarico paridad, y Castañera, nada más como... Pero las cabezas... Ah, no, pero ¿no se enteraron que está Margarita? ¿En dónde? Margarita Stolbizer, con Claro. Randazzo. Pero No, con cabeza Provincias la lista. Unidas. No. Ah, No en Va a cabeza. traer Randazzo. claro. Claro. Pero ahí También. tenemos mucho... Margarita arrepentida de votar la ley base. Ahora Claro. no se arrepiente. Por favor. Hay 2 Margaritas, una que vota y una que se enoja con la Margarita que votó. La pregunta de esto, bueno, tenemos a Esper y a Tayana, ¿no? Como las 2 figuras más importantes. ¿A quién le saca votos Randazzo? ¿A quién le saca votos Cunio? ¿A quién le saca votos Samid? Ah, va Samid. Claro, ¿para dónde son esos votos que uno a priori pensaría para un peronismo quizás más de derecha o yendo para ese lado, ¿no? Porque después a Esper le puede sacar Kachanowski. Talarico, que era más del PRO, venía del palo del PRO, que puede sacarle algunos votos. Ricardo Alfonsín yo creo que va más para el lado de los moderados, bueno, después está a la izquierda. Digo, ¿quién pierde más votos con estas bifurcaciones que hay? Yo creo que un poco creo que van a perder poco, porque el escenario es cada vez más polarizado. No veo ahí que Provincias Unidas vaya. Después le puedo agarrar como le erré yo en su momento en la paso de Milei, que yo dije que iba a sacar 10 puntos y sacó 30. Digo, puede pasar eso. Bueno, no lo cuentes, puede ya fallar. está, caducó. No, lo cuento siempre porque digo, nosotros también Sí, obvio. es sobreestimamos por ahí la opinión Sí. que tenemos. Bueno, nadie creía que eso, los Milei iba a ser periodistas presidente. o el valor que le damos a las encuestas, que digo que es respetable como una medición, Mm. pero no quedarnos con esos No es números que todo. por ahí, claro. Entonces, digo, siempre en esa cuestión de una sociedad cada vez más polarizada, me cuesta ver que vayan a irse demasiados puntos a una avenida del medio como es, y sobre todo cuando aparece una figura como Randazzo, que ya viene probando con esta idea, ¿no? Y nunca superó los 5 puntos, o los 4. Acordate que Randazzo es diputado gracias al escrutinio definitivo, Sí, que claro. en el primer pantallazo quedó fuera Randazzo. Claro. Después se hace el conteo y por poquitos votos termina entrando. Y lo viene repitiendo, y la elección anterior fue justamente la de Cristina con Unidad Ciudadana. Digo, y de Randazzo para atrás, yo no sé, ahora cuántos votos va a sacar Cuño, Kachanowski, no lo Samid, sé. algún que otro tuitero capaz. Claro. Claro. Pero digo, esos votos, si se los sacan al peronismo, te pueden hacer perder la elección. Digo, No, se che, piensa que es una... si el peronismo pierde la elección, no creo que sea por los votos de Samid. No, pero si saca 2, 3% en una elección que parece bastante polarizada, ¿no? Digo, Sí. parece que va a estar muy cerca. Hay que ver cómo juega el territorio ahí. Porque esta es una elección nacional. Hay que ver qué nivel de compromiso los intendentes van a tener con figuras como Tayana o como Randazzo. Si Randazzo logra consolidar, por ejemplo, el esquema de Julio Zamora en Tigre, el electorado que puede tener Zabaleta en Hurlingham, más allá de que no es el intendente, pero digo sí, y que perdió con la Cámpora en las últimas elecciones, o el resto de los intendentes que están en Somos, algo del radicalismo que quedó, que se desintegró por 200.000 partes, pero tiene una base en el interior de la provincia de Buenos Aires. Si eso puede traccionar algo, capaz que le da un poco más de potencia que el territorio que puede militar a Jorge Tayana, ¿no? Claro. Después, sí me parece que es todavía la gran falla que va a tener la Libertad Avanza, que no tiene intendentes, tiene solamente Diego Valenzuela en el conurbano bonaerense y poquito más. Hay que ver si la Libertad Avanza también ahí logra consolidar ese armado territorial que le traccione votos hacia arriba también, ¿no? Que fue la discusión también, ¿no? Que cuál era el rol de los intendentes en el armado de las listas y En la de hecho provincia. encabezando en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Y encabezando solamente está Fernando Gray. Claro, pero en el peronismo eso me parece que va a haber que tener un trabajo un importante punto. para que los intendentes salgan a militar la boleta de Tayana cuando ya pasó la elección, ganaron o perdieron, pero ya pasó la elección y no le va a mover demasiado la Bueno, aguja, ¿no? ese es el compromiso que asumieron, ¿no? Después de tantas negociaciones, del corte de luz, etcétera, es el compromiso que asumieron.
cuesta creer cómo se van a acomodar las cosas con los tuitardos que se tira Mayra Mendoza a la madrugada, ¿no? Vieron que el otro día hizo ahí un descargo, qué sé yo, a mí me conduce Cristina y no me dejan poner la foto, yo no soy una egocéntrica, no soy esto. No lo había visto. Sí, está en esa. Entonces digo, bueno, ¿sí? O sea, siguen... Claro, es una discusión que está la cada gente uno en está la por suya. afuera. Claro. Sí, o sea, Mayra, con todo respeto, es... y yo digo, entiendo por ahí el concepto que quiere imponer para decir debe estar mi cara, pero es la única persona que quiere que una figura número 3 vaya en la boleta, ¿no? Claro. En su rostro vaya en la boleta. No sé si la discusión del peronismo va a ser esa, Bueno, pero eso es a lo que voy a entender. Nos llevan a discutir por Twitter, no un programa o ¿qué hacemos con los monotributistas? ¿Hacemos esto o hacemos aquello? No, estamos discutiendo si en la boleta tiene que haber 3 o tiene que haber 2 y dependiendo en cada ¿A quién municipio representás es un delirio. dentro del campo nacional popular? ¿Eso ustedes creen que llega a la gente? Que llega en términos de, mirá la pelotudez que están discutiendo, nosotros nos estamos cagando de hambre. Digo, ¿llega a la gente eso o pasa por arriba, es algo que discutimos nosotros? No, estamos en los medios, llega porque evidentemente el descontento social que hay hoy en todas las provincias que votaron hasta ahora tuvieron el 50% de la asistencia del electorado o menos, algunas un poquito más. Y ya el hecho de que Milei sea presidente ya mostró hace 2 años que hay un descontento social fuerte. Evidentemente sí llega, me parece, esa disociación que tiene la política con la realidad cotidiana. Ahora, yo lo de Mayra no sé si lo están viendo los vecinos de todos los días, si saben que Mayra está pidiendo poner su cara en la boleta, o si lo saben solamente los vecinos de Quilmes. Claro. Pero sí es cierto que pasa mucho esta cuestión de terminamos en discusiones que claramente no tienen que ver con lo que le está pasando a la sociedad en general, de despidos, situación laboral, ¿no? Y esto que de alguna manera decía Juan bueno, se volvió como la disputa de kirchnerismo nunca más y por el otro lado frenar a Milei. Bueno, pero la propuesta y el qué se va a hacer, ¿no? Una vez que se asuma y por qué la discusión, qué pasa en el Congreso de la Nación que es tan importante ir a votar, ¿no? A mí me preocupa eso porque no lo dicen. Yo tuve la oportunidad de hacer notas con algunos de los candidatos ahora de Fuerza Patria y les preguntaba justamente esto acerca de, bueno, qué es frenar a Milei y la idea es esto de si no se frena Milei no se puede pensar en ninguna otra propuesta. Claro, entonces es como que queda ahí, ¿viste? Y bueno, entonces cualquiera es candidato también me parece. Si lo único que tengo que decir es esto, un poco podemos hacer un listado de las cosas. Pareja, ¿no? Claro, pero podemos hacer un listado todos de las cosas que vemos que están mal en el país como para decir, che, hay que frenar esto. Sí. No, pero están más preocupados por sentarse y dividirse los cargos en porcentajes según la fuerza política. Yo disculpen, pero querría pensar otra cosa, pero por lo que demuestran por ahora, pareciera que la rosca va por ahí, no va por cómo mejorarle la vida a la gente. Claro, porque parece como que el peronismo está confiado en que la gente se va a cansar de Milei y va a ir a buscar peronismo. Sí. Y ojo, porque no parece que sea ese el escenario, digo, Capaz parece que quizás sea Samid, no bueno, parece ser. Hay un sector que está muy convencido de que no va a ser así, ¿no? Que es por ahí una parte del radicalismo o de los espacios Somos que están bonaerense, ¿no? en Somos, en la que además tienen un lío bárbaro, digo, entre paréntesis. Sí. Porque no hay espacio tranquilo, ¿no? Porque vos pensás que con los tuiteros. Ese es un espacio que nació raro. Sí. Vos ibas al cierre de alianzas, tenés 2 fotos de Somos. Tenés una foto de Manes con Schiaretti, con Randazzo y con Zamora. Y tenés otra foto de Miguel Fernández, el presidente del radicalismo, con que era intendente de Trenquelauquen. Exacto. Y unos apoderados de la coalición cívica. Y decís, bueno, ¿cuáles somos? Bueno, eran los dos. Y después quisieron ser la pata bonaerense de Provincias Unidas y termina Manes afuera de todo eso, jugando solo en la ciudad de Buenos Aires, hasta de la provincia salió. Lustó sí jugando ahí y todo el resto del radicalismo por afuera. Maximiliano Abad haciendo una lista corta con Nuevos Aires, otro frente medio de centro, Mar del Plata. Y después Miguel Fernández con algunos intendentes acompañando la lista de la coalición cívica. Bueno, eso es Somos y eso es Provincias Unidas. Pero sin embargo, algunos de sus dirigentes dicen el desencantado de Milei no va a ir a buscar al kirchnerismo de nuevo. Va a buscar una alternativa de centro, de unidad. Bueno, esa es la confianza que siempre tienen las avenidas del medio, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué imaginan en la campaña? ¿Imaginan una campaña sucia? Veo, lo vimos con lo que pasó con el video de Macri, ¿no? El día antes de la votación, fue el mismo día.
El día previo, el sábado, ese sábado. Sí, no, me parece que fue el domingo de la elección, A la mañana. que Macri habló en el desayuno. Sí. Estaba dormido. Sí, estaba dormido, era muy temprano, eran como Siempre las 11 de la dormido. mañana. A él se le complica la mañana. Claro, vota tarde. ¿Qué imaginan? ¿Va a ser una campaña así, con fake, con videos, o Yo imaginan creo algo más que tranquilo? todo lo que es video, inteligencia artificial, todas las trampas de esta nueva realidad que no se puede distinguir en la que vimos hace un par de años, es un sello ya de la identidad del Partido Libertario, así que yo creo que eso va a estar presente. Sí creo que con estos candidatos, con experta a la cabeza diciendo bala y colgar de la plaza, claramente va a haber una orientación a la campaña. Nos vamos a empezar a acostumbrar a hablar mucho más de inseguridad. Para mí va a haber ahí una jugada de traer ese tema, porque es un tema que también le preocupa a la gente, porque es la verdad, porque en todos los sondeos sale, no es que es un invento. Sí, y de todas las clases sociales, ¿no? Digo, porque la inseguridad no es algo que preocupe solo a la clase alta o clase media, sino clase baja también hecho, está la muy clase preocupada. baja es, Le a preocupa, veces es uno de el los sector que principales más me problemas, preocupa. claro. Yo creo que va a ser eso y para mí en provincia al menos se va a tirar por ese lado. Ya con el tema del fentanilo, arrancaron el los fentanilo medios, también. claro. como Bueno, y como Milei hablar. circulando también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me imagino que va a ser una campaña con poco de eso. Yo no sé, Milei, hasta dónde se va a involucrar en la campaña bonaerense. Mañana está en Junín, por Sí. ejemplo. Ahí va a meter como un 2x1, Sí. ¿no? Va a ser la presentación de los candidatos nacionales, Sí. pero en un distrito que, recordemos, tuvo un intendente del PRO que no aceptó la alianza. Entonces mete una campaña bonaerense, si querés, en el marco de la presentación nacional. Ahora, apareció en La Matanza con la bandera del kirchnerismo nunca más, vino a La Plata la semana pasada, y después hay que ver qué nivel de compromiso va a tener. Yo no me imagino Milei de la misma manera que lo hizo con Manuel Adorni en la ciudad de Buenos Aires, poniéndole todo el tiempo la foto, el video, Milei es Adorni y demás, porque además son 8 candidatos distintos en la provincia. Y tampoco me imagino una campaña tradicional de los candidatos yendo a buscar a los vecinos, Claro. tocando timbre, en todos los medios. Hicieron pocas notas los candidatos todavía, ¿no? En La Plata y en la provincia de Buenos Aires. Sí me parece que va a tener ese nivel de, tal vez, de un discurso medio violento en las redes, que ya medio como nos acostumbramos a eso. Y poquito más. Me parece que el eje nacional o la nacionalización de la campaña va a surtir efecto y no se va a hablar claramente de la provincia de Buenos Aires, que es el motivo por el que Kicillof supuestamente desdobló las elecciones. Claro. Claro, porque estoy pensando que el tema de los insultos también en redes, hay como una especie de inmunidad de rebaño, ¿no? Como que ya está, llamaban la atención hace un año atrás, cuando, bueno, figuras importantes de la política tuiteaban con insultos. Ahora es como que ya se bajó el agua y como que ya nos acostumbramos a ese tipo de reacciones. Sí. No sé si tiene un efecto fuerte. Porque pareciera que ante tantos golpes es como que se invisibilizan. Claro. ¿no? ¿Hasta cuándo le va a surtir efecto al presidente concretamente? Porque el resto, viste que hay como una cosa de que hay muchos de los referenciados en Javier Milei intentan copiar o el tono o los términos. Y Milei realmente hay uno solo, digamos, no se puede replicar en otros y quedan mal. Bueno, le pasó al hermano de Adorni el otro día en La Plata, ¿no? Un poco lo que quiso hacer. Pero, digo, no sé hasta dónde va a seguir influyendo esto de Mandrilandia o de ponerle ese tipo de términos, ¿no? Me parece que es un chiste que le surtió efecto. Bueno, ahora está ahí, es esto que vos decís, pero no sé si esa narrativa le va se puede a sostener servir. el tiempo, sí. Claro, exacto, con el correr de los años al gobierno nacional. Qué Para mí peligro la si empieza a narrativa- inventar cosas nuevas. Sí, pero es el compañero del colegio que no maduró, ¿no? Como Claro. ya a los 18 Bueno, ya te Javier, consagraste. bueno. Claro, sí. No, para mí la narrativa del odio en Argentina funciona siempre y va a seguir, lamentablemente va a seguir funcionando siempre, porque así como se hizo una cosa, se dice otra. Todos sorprendidos en su momento cuando básicamente le pegaron un tiro en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación. Y era como, pero ¿cómo? Y bueno, pero ¿cómo? Miremos para atrás, en Claro. ese momento las redes tal vez no explotaban de esta manera, no había grupos como armados principalmente para que el objetivo final sea ejercer la violencia sobre una persona, pero teníamos las tapas de noticias diciendo barbaridades de ella desnuda, ella golpeada, digo, esos sentidos que se van construyendo de alguna manera, para mí son como
parte de nuestra sociedad. En su momento habrá sido que Evita se muera de cáncer. Ahora más o menos que estamos con que está bueno todos los miércoles cagar a palos a jubilados, a abuelos, por cobrar 250.000 pesos. Hoy había tuiteros libertarios insultando a Ian Moche, al chico. Bueno, También, ahora sí, el presidente que está en una batalla con un niño autista, con autismo. Sí, también hubo represión en el marco de la marcha por discapacidad, ¿no? Sí, que sí, también esta semana va a ser importante en esos términos porque se va a estar discutiendo en Sí. diputados en una nueva Sí, la sesión levantada del el veto, veto. o sea, Claro. Y ahí es cuando decís, no sé si tengo mucha esperanza en que algo afloje, porque claramente es un loco, porque este tipo ganó, que para mí estuvo muy bien, y la verdad que yo te digo, yo te voto. Si vos me decís que vas contra la casta, yo te doy mi voto. Claro. Ahora, ya sabemos, ya lo dijimos todo el mundo, la casta se transformó en el jubilado, la casta se transformó en la persona con discapacidad, la casta se transformó en el enfermero, en el docente universitario, en los maestros. Bueno, bárbaro, pero hay una naturalización de lo que estamos viviendo que también es bastante extraña y que parece que es un objetivo claro del enemigo que elige Javier Milei, que ni siquiera es Axel Kicillof diariamente, que podría hacerlo, sino un jubilado yendo al Congreso a pedir tener una mínima que le alcance para pagar los pañales, los medicamentos y comer. Totalmente. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias. Los volveremos a invitar. Sí, cuando tengamos alguna novedad también de cómo se van dando las elecciones. Sí, ¿no? claro, Vamos a obviamente. tener que estar debatiendo eso. Muy bien, nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Dale, y En luego el regresa. próximo bloque vamos a estar hablando, ¿sabes de qué? ¿De qué? De la batalla cultural sobre la película de Oh. Francella. Vamos a hablar Todos sobre sus esa película, la personajes. batalla, los 16. No vería una película de Francella, imagínate 16 mini películas. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Niñas y niños con y sin discapacidad caminan juntos. ¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual utilizan diferentes bastones? Dos niñas ciegas con sus bastones miran al frente. Las personas ciegas utilizan un bastón de color blanco y las personas con baja visión uno de color verde. Niñas y niños hablan frente a cámara. Hola, mi nombre es Luna, tengo 9 años. Hola, mi nombre es Luana, tengo 8 años. Hola, soy Eva, tengo 10 años. Hola, me llamo Bastian, tengo 9 años. Con el bastón blanco puedo jugar a la pelota, puedo caminar solo. El bastón blanco es para ciegos como yo. Yo uso el bastón blanco de izquierda a derecha. Los bastones verdes son para los que tienen baja visión. Puedo jugar, puedo caminar libre. Niñas y niños juegan al fútbol en una cancha al aire libre. Los bastones permiten que las infancias y adolescentes con discapacidad puedan participar, jugar y crecer al igual que otras niñas y niños sin discapacidad. Niñas y niños hablan frente a cámara. Respetando y valorando la diferencia. ¡Construimos una sociedad más inclusiva! Conacay, Enacom, Andis, Cinear, Inca. Apostar todos los días no da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Quisiera contarte sobre mi excursión a esa tierra. Mi excursión a la tierra de los Ranqueles. Son cosas que no se pueden perder. Tiene que seguirse como una tradición, como quien dice, siguiendo la huella. A este club le pueden faltar muchas cosas, pero es algo que tiene, que es la unión.
En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vivimos momentos en que la concentración de la comunicación es predominante, convirtiendo los medios de Buenos Aires en medios nacionales. Cuando la comunicación pública de gestión privada está invadida de fake news, es imperioso poner en valor los medios universitarios, que divulgan información fundamentada en todo el territorio argentino. Radios universitarias, canales de televisión, plataformas audiovisuales, informativos, publicaciones periódicas, impresas y digitales. Comunicación federal, basada en la verdad como principio, en la pluralidad de voces y en la democratización como valores. Acciones y contenidos Que nos permiten decir que hay otra comunicación. Hay otra comunicación. Existen un montón de teorías que responden esta pregunta. Hola, soy Bruno y soy un buscador de conocimiento. Somos luz. No, no es poesía. Así se crea un píxel, la menor unidad que forma la fotografía digital. Los países que han progresado técnicamente son los países que han tenido laboratorio. Vio, encontró algo y vino al museo y nos avisó. ¿Por qué no viene a mi campo que me parece que tengo un dinosaurio? Genial. En este programa buscamos compartir preguntas que nos ayuden a desnaturalizar el uso que le damos a las nuevas tecnologías. ...16 mini películas en una sola gran película. Quiero hacer una especial mención a un enorme trabajo, una película excepcional que es la película reciente de Guillermo Francella, Homo Argentum, una verdadera obra de arte, dado que está aquí Diego Recalde. De hecho, no solo la vi con un conjunto de diputados que defienden con uñas y dientes las ideas de la libertad en el Congreso, sino que también la vi con mis ministros. Y de las 16 viñetas, hay 11 que verdaderamente llaman a una profunda reflexión. ¿Te acordás? No sé si recuerdas, pero hace 60, 70 días nos puteaban a todos nosotros que éramos unos fanáticos porque decíamos que el Eternauta reflejaba las bondades del argentino, la necesidad de trabajar en comunidad, cómo uno afloran las mejores cualidades individuales cuando estamos embarcados en un proyecto común. Y ahí éramos unos enfermos, unos fanáticos, unos tipos que politizaban a cucarachas y a una invasión extraterrestre. Ahora tenemos al presidente Milei diciendo que Homo Argentum es una gran obra de arte contemporánea y politizando una película. No, yo quería que gane Argentina, por supuesto, porque me caen bien los chicos.
no por Argentina, esa cosa patriotera y chauvinista y la bandera nacional y el himno. ¿Te reuniste con alguien a ver el partido o lo viste? Sí, lo vi en mi casa parcialmente la final, pero quería que gane Argentina porque me caen bien los chicos de la selección. Sí. Messi, Di María, pero no por el entorno patriotero del tipo los argentinos estamos unidos bajo la misma bandera, todo eso me produce repulsión, pero muy bien. Pasó Margaret Thatcher y dijo que era un montón. Dice, que no pueden ser tan cipayos. Tremendo. Bueno, ahí está la discusión por estos días. Pero ¿te parece que presentemos ya a nuestras invitadas para ponernos a debatir sobre esto? Un poquito lo que veíamos recién en el informe. Ya está con nosotros Luciana Espíndola, que es del Destape. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias por invitarme. Qué gusto estar acá. Gracias a vos. Lindo estudio. Bueno, muchas gracias por venir. Y también nos acompaña Manu Cardele, nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Muchas bien. gracias por la invitación. Bien. Bueno, me parece que está bueno para debatir, más allá de la película de Francella y de todo lo que se dé, de este debate cultural que se está dando, esta batalla cultural que tanto nombran los libertarios, de plantear a la Argentina como un país de mierda, un país fuera de todo eje y que vienen a refundar ese país porque ya no servimos para nada. Y la película de Francella viene un poco a contar un poco sobre eso, sobre lo que somos los argentinos según la perspectiva de esta según gente. Varios personajes, ¿no? Claro. 16 personajes donde Francella interpreta a todos y se va poniendo en distintos roles como para mostrar de alguna manera cómo seríamos. Sí, ¿no? Sí, el Según argentino porteñizado, ellos, ¿no? Digo, porque no hay nadie de ninguna provincia, Claro. hace todo y no hay ningún empresario garca ni nada de eso Claro. que sabemos que no los representa muy bien. Ustedes que han visto, no sé si han visto la película, si han escuchado algunos comentarios. No vi la película todavía, arranco yo. No vi la película todavía. Sí, adelantos, cosas que bueno, circularon en las redes sociales. Me parece que ahí está un poco el punto para pensar la discusión. ¿Por qué el presidente de la Nación primero se junta a debatir sobre distintas problemáticas y termina viendo la película Homo Argentum? Tapado de laburo, ¿no? Claro, pero obvio. Y no era él solo tampoco. Claro, se juntan y se ponen a debatir esta película y la ponen en discusión en redes sociales. Yo creo que quieren mostrar ese arquetipo y dar esa batalla cultural en las redes sociales. Creo que va un poco por ahí la cuestión, ¿no? Como hacer de esto, en este caso, esta película, una herramienta para esa batalla cultural. No sé cómo les va a salir. La verdad que la película, es eso, 16 arquetipos de argentinos totalmente estigmatizantes, por lo que hemos visto, lo que hemos visto circular en las redes, un cura villero que satiriza un poco el trabajo y también denigra el trabajo que hacen los curas en los barrios populares, una mujer que finge un abuso, ahí vos ves cómo también, ¿no? En línea, me parece que está en línea con el pensamiento libertario. Sí. La derecha diario lo puso como una feminista que finge ser abusada. En torno a políticas de género. Después hay no me sale, el empresario que decís Millonario. vos, un funcionario garca. Y después llama mucho la atención esto, ¿no? La construcción que se lleva adelante en las redes sociales. Un dato no menor que escuché hoy y que me parece que está bueno también traer a la mesa es que hay un directivo de una billetera, de una wallet, que se llama Brubank, que está en un cameo de la película. Que aparece del él en la primer película sketch. y que después aparece la publicidad. Claro, exactamente. Y además es una de las mayores críticas que se le hace a la película y es que aparecen muchas marcas
estadounidenses sobre todo, muchas primeras marcas, y va todo lo que va en sintonía con estos 16 sketches, es que alimentan un poco de todos los recortes que fue haciendo el gobierno y todas las políticas, que van además también muy en contra de la construcción del argentino a raíz de todo el mundo, que es un colega, un amigo, construir en comunidad, digamos, el amor, los abrazos. Justamente, bueno, los directores los escuchábamos, ahí les da asco el fútbol y la unidad y todo esto. Bueno, creo que alimenta un poco todo lo que viene haciendo el gobierno. Dijeron que les da asco el patriotismo de la bandera y esas cosas. Sí, y que se ponen mucho la atención, ¿no? Eso, que hagan una película sobre la argentinidad, personas que desprecian algo tan importante para nuestra identidad como es el fútbol. Son bastante críticos, son directores importantes, pero bastante criticados dentro del sector del cine con respecto a esa mirada siempre cercana a estos valores, digamos, ¿no? Sobre todo el fútbol también, que es como, bueno, algo sumamente argentino, pero además que uno había comentado, porque yo escuché la nota que le hicieron en La Nación, que decía que no tenía equipo de fútbol, pero que se ponía contento cuando uno de los equipos perdía por ver la tristeza de la gente que los iba a ver a una cancha. Entonces, bueno, como hay además cierta violencia sistemática de parte de todas este tipo de producciones que alimentan un poco el discurso del gobierno nacional. Son los directores del Encargado también, ¿no? De la serie de Franchella también del Encargado. Donde también, digo, es una serie con una pereza intelectual importante. Digo, El Encargado. No sé si la han visto. ¿La han visto? Mirá, un poquito. Digamos que no soy fan de Franchella. Claro, no, pero es una serie que funciona solo creyendo que no existen las cámaras de seguridad. Digo, es un encargado que se mete en las casas de todos los propietarios y demás. Y vos decís, pues no le ven una cámara de seguridad. Y lo resolvieron diciendo, no hay cámara de seguridad en el mundo. Vivimos en un mundo donde no hay cámara de seguridad. Entonces, digo, es como demasiado pasatista. Pero explica un poco también esta lógica de, bueno, mi público lo va a entender. O sea, mi público es el que se va a reír de Franchella por más que esté hablando de un cura villero que hace cosas por los pobres y demás, y lo satirice, mi público se va a reír. Hay como una subestimación del público también desde ese lugar. Se han grabado muchas escenas dentro del cine de que la gente o no se ríe o se levanta sin aplaudir, que es muy loco. O sea, uno cuando va al cine, yo hace tantos años que ya no voy, pero uno cuando va al cine, en general aplaude, se queda a ver los créditos y demás, y eso no pasa. Y es bastante triste, además, en un contexto donde se amedrenta constantemente contra la cultura. Claro, se llevan con miedo que haya una escena postcrédito. Sí, igualmente, lo que tenemos que reconocer es que hay un montón de gente que sí está yendo a ver esa película. Lo que marca también que hay un otro que por ahí se siente identificado con eso, o por ahí ve en Franchella un personaje o un actor de referencia y uno no se puede hacer el boludo. Me parece que es importante también pensar en eso para pensar en la construcción política, porque ellos utilizan, como les decía, estas herramientas para dar la batalla cultural, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿a quiénes le hablan? Sí, de hecho, qué contradicción ese mensaje de cuando salió El Eternauta y esto de como una efervescencia, ¿no? Del público, de mirando una serie, de sentirse atrapado por esa serie que tiene valores, bueno, que la historieta tenía, ¿no? Y de su autor y demás. Sí, de que no nos salvamos solos, ¿no? De que no te salvas solo, en contra del individualismo y demás, y desde el sector libertario, bueno, dando por tierra todo eso, ¿no? Entonces tienen este mensaje contradictorio. Hoy el presidente levanta esta película porque de algún modo le sirve a su propio discurso. Entonces ahí siempre ese laburo en función de lo que quiero hacerte creer que está bueno, es que lo utilizo, y si no, lo denosto porque lo político está mal, digamos, ¿no? Claro, va a haber una utilización en campaña, te diría, de esos arquetipos que se presentan en la película. Por eso son 16 mini películas en una, porque son el formato... nada, el más reel, oportuno para hacerlo reel, exactamente, totalmente. para que circule en TikTok, para que esa idea condensada que ponen en juego Connie Duprat en esta película y que representa a Franchella pueda circular en el imaginario colectivo. Esto es lo que hablan, un minuto y medio, 2 minutos, una cosa así. Depende. Y que le falta sketch. mucho sentido además también, o sea, muchas de las revueltas que hubo en Twitter fue... No me dejó nada este sketch. Es un chiste y corta. Sí, que además muchas veces sin humor, y yo creo que
algo de lo que genera polémica es que estamos en un contexto social donde la gente no se está fumando tanto que nos critiquen, o sea, porque la gente la está pasando mal de verdad, o sea, no llegas a fin de mes, te la tenés que buscar para ir a 2, 3 supermercados a encontrar las ofertas, digo, y además que encima nos estén violentando y diciendo que somos una mierda los argentinos, perdón, pero es verdad, digo, creo que nadie se está fumando eso y que es un poco el debate que se está dando. Yo no vi tanto un debate coloquial sobre el cine nacional, sino un debate, los argentinos somos otra cosa, o sea, por ejemplo, 1985, ustedes nombraron un par más, pero 1985 también te da orgullo ser argentino, y creo que eso es un poco lo que tenemos que recomponer. Claro, pero además sale en un mes, unas semanas, donde estuvo en auge el stream del CONICET, que fue como muy visto, y había también una reivindicación de esto es nuestro país, esto es Mar del Plata, esto, y en contraposición sale esta película. En contraposición sale estos discursos de, al final somos un país de mierda, la gente es una porquería. Como la gente es una mierda, según este discurso, bueno, los candidatos que van a tener para votar van a hacer lo mismo, y lo que te vamos a ofrecer como candidaturas, como político, vamos a hacer lo mismo. Además, este discurso de que siempre pasa lo mismo y siempre son los mismos en las listas y siempre confías en el político y el político después te caga, ¿no? Es como ese discurso vacío, digamos, sin mirar como la cuestión un poco más complejizada, ¿no? De las cosas. Es que ellos capitalizan eso, ¿no? Es el descreimiento en todo. Ese significante vacío lo llenan con estas cosas. Por ejemplo, desde lo que ellos llaman la batalla cultural. Hay un tema con respecto a eso, ¿no? Porque se va alimentando, pienso lo que decía Manu, se alimenta la noción de individualismo que se refleja en las candidaturas, por ejemplo. Pienso en el cierre de listas de la provincia de Buenos Aires y pienso a Espert como cabeza de lista y a la ex Playboy como segunda. No recuerdo el nombre, queda muy feo. Reihan, exactamente. El nombre no me sale. Sí, Karen. Karen. Julián iba a decir, había otra. Hay otras también, pero eso, ¿no? Gente que plantea, por un lado, un discurso individual, meritocrático, súper egoísta y muy violento. Cosas que se tienen que reforzar en este caso de estas, para mí, producciones audiovisuales. Hay que ver cómo te sale, yo qué sé yo. Yo no creo que todos los argentinos seamos malos o tengamos un germen de maldad que aflora. Sí hay una cosa de dolencia o de... por ahí resentimiento sí, es dolor porque hemos sufrido muchas cosas y hay gente que la ha pasado, todos la hemos pasado muy mal, pero hay gente que la ha pasado muy, muy, muy mal y bueno, hay cosas que vienen a reforzar. Es como todo, es muy siniestro, chicos. Claro, por eso, es como un aparato a mí me suena que te llevan a la resignación. Mirá, como somos un país de mierda, los candidatos son estos, la política es esto, nos merecemos esto. Entonces vos vas cabizbajo a votar o no vas. Y la gente ya dice, bueno, es un país de mierda, los candidatos son esto, no voy a ir a votar. Pero quizás se apuesta a eso, a que la gente no vaya a votar, al desánimo. Y obvio. Pero también se va estas nuevas proyecciones culturales del Garca, de hay que hacer también borrón y cuenta nueva y hay que limpiar el país porque somos todos una basura. Es como la excusa de la transformación, ¿no? Y de las cosas que son necesarias para reordenar. Total. Y no es casual que la juventud libertaria ande todo el tiempo haciendo streaming, son videos de sumergite en un cubo de hielo a las 5 de la mañana y pasate todo el día en el gimnasio y compra Bitcoin. Digo, esos son los nuevos proyectos que se transforman en la batalla cultural que está dando el sector de las derechas o el sector más libertario. Sí, y además también se da en el marco de un amemos a Estados Unidos. Claro. Dijo también, bueno, nosotros somos todo esto y a lo que aspiramos es aquello, llegar a ser, y entonces te pones el pin yankee, digo, también, de hecho la campaña libertaria fue muy similar a la que hizo Trump en Estados Unidos. Hay una estética que... Claro, todo, un copiemos lo del norte, ¿no? El vocero presidencial tiene toda la estética de la Casa Blanca. Todos rompieron. Claro, todos rompieron. Además de haber puesto a todo su árbol genealógico a trabajar con él, tienen toda la estética de la Casa Blanca. Pero hay un sketch que Francella va a Italia a buscar sus orígenes y también eso habla un poco, ¿no? Del sesgo que hay en la serie de que el porteño es el único argentino de que hay que hablar,
diciendo que también el 50% de la población argentina viene de descendencia de pueblos originarios. Sí. Digo, y ahí tampoco se habla. Y no ponen a nadie del norte, nadie del sur de la República Argentina, y eso también habla un poco del mensaje que quiere imponer la película. Sí, en el sketch no hay ningún ex que quiera estar con una menor de edad, lo cual evoluciona de poner Franchella, ¿no? Ya quiere decir, bueno, es algo mejor de lo que era poner Franchella, ya desde ahí. Porque digo, Franchella viene con cosas polémicas desde hace un tiempo. Digo, no solamente de acá, defendiendo cosas indefendibles. Bueno, de hecho, dio declaraciones sobre el cine. Claro. Y habló de este cine que, bueno, si no es visto por tal cantidad de gente, es no que... No sirve para nada. Claro. No sirve, no funciona. La lógica del mercado aplicada a la cultura. Es un problema eso. Claro. Porque, bueno, las producciones no se miden por su audiencia, la cultura no se mide por su audiencia. Pero además es tan estúpido que Esperando la carroza fue un fracaso en el cine. Cuando salió Esperando la carroza en el 80 y pico, fue un fracaso. No fue nadie a verla y recién empezaron a verla en VHS. O sea, para Franchella, una película clásica como Esperando la carroza, sin un fracaso, no la tienen que ir a ver, digo, porque eso es algo que no sirve. Digo, hay una idea bastante sesgada de esto de que, bueno, si va al público es una película que funcionó y si no va al público no funciona. Yo antes de que nos vayamos quería consultarles por el tema de las candidaturas. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció? ¿Qué les parecieron? ¿Las sorprendieron? Hablamos un poco de Esper. ¿Les sorprendió la candidatura de Tayano? Y hablamos un poco en el primer bloque de eso. Yo banco la candidatura, me parece que... si es en pos de la unidad y hubo un acuerdo entre las distintas expresiones del peronismo, y denle para adelante. ¿Te llamó la atención? O... Me llamó la atención más la reacción en redes de mucha gente que por ahí decía, yo no lo conozco a Tayana, claro. Entendiendo que Tayana es una persona que tiene una recontra experiencia política. Porque hay gente que espera que pongan un TikToker en la Claro, aparte, sí. No va a pasar. Sí. Bueno, a ver, Tayana tiene nombre de cantante mexicana. Tiene nombre. Oye, Tayana. Claro, Tayana es nombre de cantante mexicana de los 90. Una rumbita Tayana. una pop. Ojo, te estoy dando la campaña. Jorge, te estoy dando la campaña. Mirá que de acá salen muchas cosas buenas. Claro, mirá que después terminas en Hay muchas ideas creativas. Acá trabajando. Sí. Pero bueno, no nos llama la atención. O sea, si es para la unidad está bien, llama la atención Grabois. Claro. Me parece que se salió con la no voy a estar. Llamó la abstención, dijo que no iba a estar. Dice muchas cosas. Es que a mí eso era un poco lo que me daba miedo. Después de, además, sobre todo la repercusión que tuvo los dichos de Ofelia Fernández en Gelatina, de decir, para mí no se tiene que candidatear y yo no los voy a militar. Yo dije, ¿qué va a pasar? Y me contuvo un poco que vayan en la unidad y que respeten eso, porque bueno, era un poco el miedo que se tenía también. Pero sí coincido en que ahora no sé qué tanto van a pegar las caras de los primeros candidatos. Porque no muchos los conocen, más allá de que tengan una trayectoria política inquebrantable. Que no se puede negar, ¿no? Claro. Y que al contrario, es como que uno celebra ese tipo de trayectorias, pero esto de la cara, ¿no? De Tayana en comparación con... de la política. En comparación con Esper, que no sé si es un TikToker, pero sí mediáticamente es una figura que se ha impuesto, digamos, ¿no? Yo creo que ahora un poco lo que se juega es el debate que puedan dar estos candidatos, y me preocupa un poco porque... los libertarios vienen haciendo una trayectoria de campaña que es muy difícil ponerse a debatir con un candidato libertario. Porque esa es su candidatura en realidad. Amedrentar todo el tiempo y ser muy violento. Y justamente con Esper es como... Pareciera que Esper viene candidato hace mucho y Tayana recién aflora, ¿no? Sí. Bueno, quizá la apuesta es esa, a la neutralización de esa violencia por parte de un candidato que... plantea otras cosas desde la política. Claro, que no tiene denuncias previas, digo, no, creo que no hay denuncias contra Tayana, digo, como exfuncionario. Digo, no parece ser una figura fácil de pegar. Lo que planteamos hoy es que quizás es un gran cuadro político, pero como candidato, como imagen en la boleta, falta un poco todavía para que sea alguien más conocido. O la gente vota a partido, porque por ahí también pasa eso. Y si va a haber unidad, para mí esa fue la estrategia. Se vota a partido. No nos olvidemos que hasta Cristina perdió una elección de senadora. O sea, no la perdió, pero digo,
en números estuvo abajo de Esteban Bullrich. Sí. Las caras importan, sí, pero los proyectos políticos son lo fundamental y me parece que ahí va. Después la lista tracciona en tanto y en cuanto los militantes se pongan, la campaña al hombro, los intendentes, los gobernadores y demás, y salgan a la cancha a jugar a ganar. Claro. Sí. Que es lo importante, me parece. Jugar a ganar, no jugar a estar a defenderse. Yo ahí coincido, en que hay que ver un poco también lo que hace el opositor. En este caso, Espert es como la figura notable, pero La Libertad Avanza nunca ha puesto muchos candidatos que han tenido una trayectoria política o que por ahí se los ve demasiado. Tanto, ahora va Espert, pero el resto es como... Algunos conocemos, otros no, y es un poco la jugada que han hecho, lo mismo para cuando fue Milei, digamos, conocíamos a Milei, conocíamos a Villarreal, y el resto era un popurrí que íbamos a ir metiendo cuando ganemos las elecciones. Entonces, ahí coincido que tal vez no es la preocupación principal, sino de cara a cuáles van a ser los proyectos que va a proponer la oposición para ganar a la derecha. Por ahora los dos están funcionando como contra de... ¿no? Kirchnerismo nunca más, hacerle fuerza a Milei, es como que ambos están funcionando de esa manera de anti el otro. ¿Y qué ven así rapidito, pero territorio o más redes y más digitalización? Porque también ahí hay una diferencia pareciera, ¿no? Yo creo que tiene que ser las dos. Creo que el desafío del peronismo y de ese espacio, de ese frente de unidad que es Fuerza Patria y todas las fuerzas, pero yo pienso en el peronismo, es interpelar desde las redes sociales, cosa que le cuesta mucho en este momento y en otras campañas también. Creo que está muy atrás en eso, que tienen que ser campañas orgánicas, campañas bien pensadas para un público joven y territorio, siempre territorio. Pero no olvidar las redes sociales, que me parece que en eso es donde ganan terreno por ahí el proyecto libertario. Yo creo que hay una muda para lo que hablamos de territorio en general a las redes sociales, porque creo que un poco el discurso social pasa mucho por las redes hoy, y creo que hay que empezar a interpelar a eso, porque además el proyecto de Nacional Popular, vamos a decirle, necesita interpelar un poco lo que necesitan las juventudes. Y creo que demonizando a las redes sociales no es una forma. Sobre todo también que se viene haciendo en las universidades nacionales proyectos para empezar a formar a los docentes y a los trabajadores no docentes en, las TICs. La inteligencia artificial. Empezar a también desvincular un poco el discurso libertario de inteligencia artificial que tanto daño hace y ver un poco cómo vamos a poder proyectar una política en redes también, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Gracias por habernos acompañado. Nosotros acá nos vamos a ir a ver Homo Argentu a la Quinta Olivo, creo que la están pasando. Creo que cine continuado. Está Horacio Cava, Johnny Viale. Deben estar ahí. Claro, sacaron la ópera y pusieron a Franchella. País. Así están las cosas, país, exactamente. Nos despedimos, nos reencontramos la semana que viene. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, a que le den like ahí la transmisión en el canal de YouTube, que se suscriban obviamente y dejen también sus comentarios. Creo que ahí abajo está. ¿Por acá abajo? Creo que ahí ¿Por está acá? el de suscribirse. Ahí, TIC, se suscriben, dejan sus comentarios y también nos siguen en las redes sociales. Donde van viendo todo lo que sucede aquí en UNLP TV. Chau, Clau. Nos vemos la semana que viene. Chau.